un clic. Señores, estamos en cuarentena. Seguimos en cuarentena, pero con la salvedad de que vamos a durar 17 días más en aislamiento social. Desde sus casitas nos acompañan, como siempre, nuestra hermana Clara Pérez y, por supuesto, el gruñón, querido hermano Aridio Moreno. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo la han pasado todos estos días de Todo, cuarentena? muy buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, Moreno. A los amigos televidentes, bien, todo bien, gracias a Dios. Dándole gracias a nosotros gobierno. Gracias, muy buenas noches a doña Clara Pérez, Jocelyn Peña, a nuestros amables televidentes, el público en general que siempre nos sintonizan todos los viernes de 7 a 8 de la noche en su toque de queda, apunte semanal. Sí, como siempre, hoy tenemos un programa sumamente interesante, pero con el ingrediente especial de que hoy nos acompaña un buen amigo, un buen compañero. No es Aridio Moreno, señora, no es Aridio Moreno, es abogado, igual que Aridio, pero es un dirigente también político que creo que pero no es político. Y estamos hablando de nuestro gran amigo y hermano Juan Rivera, que en el día de hoy pues nos acompañará y estaremos debatiendo un poquito sobre el tema de las AFP y el famoso 30% que ha estado reclamando la ciudadanía de los fondos de pensiones. Juan Rivera es un abogado muy conocido, muy respetado dentro de nuestra comunidad jurídica y a nivel nacional en sentido general en el ámbito político. Juan Rivera estará con nosotros un poquito más adelante, luego de que demos inicio a lo que son las actualidades de la semana. E iniciamos de manera inmediata, Clara y Moreno, con el vertedero de Duquesa. El vertedero de Duquesa tiene ya aproximadamente 3 o 4 días con un incendio que, a pesar de que se ha tratado de controlar, de apagar, pues aún sigue causando malestares a todo el Gran Santo Domingo. Incluso aquí en Santo Domingo Oeste se siente bastante la humareda, el olor a basura en descomposición por parte del fuego, y es bastante desagradable y al mismo tiempo causa bastante dificultad a la salud. Clara, allá donde usted está en el distrito, ¿se siente la humareda? No, tenemos un problema con el audio de Clara. Moreno, donde usted está, ¿se siente el humo de Duquesa? Mira, primero debo decirte que esa es una situación que hay que buscarle una salida urgente y definitiva, porque no es la primera vez. Y siempre que esto ocurre, hay muchísimas gentes que resultan afectadas. No sabemos hasta qué punto resultan afectadas una serie de personas con esta humareda que despliega el incendio de este vertedero. Y siempre se está diciendo que hay manos criminales, pero nunca dan con las famosas manos criminales. Sin embargo, los problemas son múltiples. Imagínate tú, si nosotros aquí en Santo Domingo Oeste sentimos los estragos de esa humareda y sobre todo aquella gente que tienen ciertas dificultades respiratoria dentro de su diario vivir, cuando se dan estas situaciones, ¿cómo se ponen? Aquí hay gente que antes de anoche prácticamente no pudieron dormir con eso, porque parece ser que la brisa estaba soplando hacia acá, entonces todo esa humareda
tenía nublado todo estos sectores, y eso lógicamente afecta a los pulmones de cualquier persona que no tenga problemas de respiratorio. Imagínense ustedes cuando se da el caso de que hay personas que tienen complicaciones respiratorias en su diario vivir. Entonces, yo creo que a eso definitivamente hay que buscarles una salida, hay que ver qué hay detrás de eso, o si se determina que eso coge fuego por sí solo. No, no soy experto en ese tipo de cosas, pero debería determinarse si realmente eso tiene la posibilidad de incendiarse por sí solo, o si es que hay manos criminales detrás de eso y que se persigue con esa situación. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted, Moreno, con relación a la investigación. Sin embargo, en este momento considero que lo más relevante ahora mismo es saber cómo poder eliminar esta humareda. El síndico de Santiago, Abel Martínez, en una entrevista, estuvo dando datos muy interesantes con relación a tratar de, o a cómo, qué implementar para poder sofocar estos fuegos dentro de los vertederos. Él estuvo explicando de manera muy técnica que existen, en estos vertederos se crean unos gases, creo que metano, si no me equivoco, no soy experta en el tema, que no pueden ser sofocados con agua directamente, y que algo que a él en Santiago le dio muchos resultados con relación a los famosos incendios del vertedero de allá de Santiago fue la utilización de tierra o de arena para sofocar el fuego. Dice que ya hace aproximadamente 3 años que no presentan este tipo de situaciones en esa ciudad de Santiago, precisamente por la intervención de la sofocación de los fuegos a través de material de tierra o de arena. Él dice que el agua es todo lo contrario, que el agua lo que hace es que aumenta más la posibilidad de que el fuego siga creciendo. Pues estuve explicando algo por el oxígeno que contiene el agua, que no sé qué. Bueno, el hecho es que podríamos perfectamente en Santo Domingo Norte, que es donde se encuentra el vertedero de Duquesa, implementar estos tips que nos ha dado el síndico de Santiago con relación a sofocar los fuegos con tierra o con arena, visto que esto precisamente, como dice usted, Moreno, está causando y ha causado muchas afecciones pulmonares precisamente por la humareda que se desprende de dicho vertedero. Clara, ya estamos con usted. Doña Clara. Clara parece que tiene problemas con el audio. Pero bueno, esa es la situación, Moreno. Sí, realmente Abel Martínez, que creo que sí, que cuando él entró, encontró a los pocos tiempos una situación de esa que se daban con frecuencia en el vertedero de Rafael, que es el de Santiago. Y él explicaba la situación de que los componentes del agua lo que hace es que le son favorables al fuego, y que realmente él aconseja que debe buscarse la forma de echarle tierra o arena para poder lograr sofocarlo. Me imagino entonces que de determinarse que eso podría ser causa propia de los gases que despega el propio vertedero, entonces de manera periódica debiera echársele entonces siempre tierra y arena a eso para evitar la propagación de los gases, que quizá con el calor pueda incendiarse por sí solo, si es así. Pero siempre llama la atención que cuando pasan este tipo de situaciones, entonces comenzamos a decir que somos los únicos donde tenemos todavía a esta altura de juego un vertedero de esa categoría a cielo abierto, y que eso hay que cerrarlo. Ya oí decir que hay que buscar la forma de
de cerrar eso y buscar un lugar. Pero eso es como, pasa como el cuento del cuervo. El cuervo de que está lloviendo dice, mañana voy a hacer un bojillo, pero cuando se para el agua, entonces dice, ¿y ya para qué? Entonces ahorita pagan eso, vuelve a la normalidad, se sigue vertiendo los desechos sólidos y se olvidó la situación hasta que vuelve y suceda de nuevo un caso similar. Realmente es así. El nuevo síndico del norte pues tiene este reto por delante con relación al vertedero y realmente por lo inmediato debemos tratar de buscarle una solución porque realmente son muchas las personas que han estado reportando situaciones respiratorias precisamente por la humareda que se está desprendiendo de este vertedero. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, Moreno, amigos televidentes, y prontito retornamos. Gracias por continuar con nosotros y antes de la pausa comercial estábamos conversando Moreno, Clara y yo con relación al vertedero de Duquesa y la problemática de los incendios periódicos que se han y constantes que se han estado suscitando con relación a este vertedero que están afectando a todo el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional. Múltiples personas de diferentes sectores han estado pues denunciando la situación de incomodidad y las afecciones pulmonares producto precisamente de la humareda creada por el incendio en el vertedero de Duquesa. Cabe destacar que se ha estado haciendo pues diferentes intentos de sofocar dicho incendio, sin embargo, pues aún sigue emitiendo estos vapores, esta humareda que sigue afectando a la población en sentido general y precisamente en estos momentos de pandemia, donde todo el mundo está en sus hogares, donde no podemos salir y refugiarnos en otro lugar donde no esté siendo afectado por esta humareda y precisamente afectando las vías respiratorias, que es por donde ataca el COVID-19. Clara, ¿nos escucha? Sí, sí. Bien, Ahora estábamos hablando del vertedero de Duquesa, doña Clara, y de las afecciones pulmonares de la ciudadanía. sí, realmente es un momento bien difícil con el asunto de la pandemia del coronavirus. Y también entonces se agrega otro elemento más ahora con lo que es el vertedero de Duquesa. Realmente es una situación
muy difícil la que estamos viviendo en Santo Domingo Norte, tanto también el distrito Santo Domingo Oeste, que ha sido afectado también. Realmente Obras Públicas está ayudando para poder apagar el fuego, pero eso está afectando todo lo que es toda esta parte. Y realmente es un momento difícil. Y que ya desde hoy también estaban devolviendo camiones que no podían entrar a Duquesa. Entonces eso también va a traer otro foco de infección también al coronavirus y a los problemas respiratorios, que eso también puede venir. Entonces ahora tampoco pueden ni el Distrito Nacional, ni Santo Domingo Este, ni Santo Domingo Norte, ni Santo Domingo Oeste puede llevar la basura a lo que es Duquesa. Es realmente una situación muy difícil que estamos viviendo. Y estamos todos realmente. Así es, ya contamos con 7.288 infectados del COVID-19. Así es. Jocelyn y Clara, una cosa que llama la atención, no sé si ustedes se han fijado con relación a los vertederos, es que los incendios son siempre en los vertederos grandes, Duquesa y Rafael. Entonces los otros no se incendian. Entonces, por eso es que llama la atención de que eso no puede ser por sí solo, que algo hay detrás de esa situación. Y la solución. ¿Perdón? El síndico de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, que recientemente tomó posición de su cargo como síndico, dijo que están investigando a ver si hubo manos criminales o ha sido porque se ha incendiado por el calor que en otro momento ha pasado. Entonces está en investigación realmente para determinar a ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos con lo que es el vertedero de Duquesa. Otro acto criminal. Ustedes recordarán, permiso, disculpe, ustedes recordarán que la otra vez cuando hubo la crisis grande con el vertedero, que fue cuando se formó la famosa gran mancomunidad del Gran Santo Domingo, era de que para buscarle solución a esa problemática. Sin embargo, mira dónde estamos y tenemos todavía la misma solución, el mismo problema, sin haberse tomado ningún tipo de medida tendente a buscarle una solución definitiva a eso, que tiene que ser una solución en conjunto, porque independientemente que está en Santo Domingo Norte, pero se benefician todos los ayuntamientos del Gran Santo Domingo. Entonces la solución tiene que ser en conjunto y naturalmente tiene que ir obligatoriamente la mano directa del Estado como tal. Así es. Realmente los actuales alcaldes que asumieron luego de las pasadas elecciones de marzo tienen un reto bastante difícil que asumir y que enfrentar, precisamente porque no han tomado posesión en el mejor de los momentos. Para nadie es un secreto que la República Dominicana está pasando por un momento muy difícil con esto de la pandemia y el COVID-19, y los ayuntamientos como institución directa que tiene que ver con cada uno de los municipios, los gobiernos municipales, pues se van a ver afectados, precisamente ya están afectados por lo del coronavirus, en el sentido de que la economía está paralizada en cada uno de los municipios, pero también enfrentando una situación de sanidad que realmente es bastante difícil, para la cual ninguno estaban pues preparados. Imagínense ustedes a tomar posesión en un estado de emergencia. Pero entonces a eso también se le suma la situación del incendio del vertedero de Duquesa, donde, como por ejemplo, el municipio de Santo Domingo Este tiene que depositar sus desechos sólidos en dicho vertedero, y que ahora, por esta problemática, entonces se ve afectado la recogida de basura, la gente hambrienta de un buen ejercicio de las autoridades municipales. Todas las frustraciones de los gobiernos municipales pasados recaen sobre las nuevas gestiones, y comienzan las exigencias y comienza
la misma cuarentena y todo eso, y la gente entonces a exigir y a demandar, y esta situación que se está dando entonces en este vertedero dificulta bastante los primeros días de gestión de cada uno de estos alcaldes que deben depositar sus desechos sólidos en el vertedero de Duques. Sí, tenemos que Si saber, tú le, si la tú le población, agregas, si le perdón, agregas a eso, que creo que en su mayoría los alcaldes del Gran Santo Domingo son nuevos todos, o sea que no están repitiendo ninguno, y que a lo mejor, quizá con raras excepciones, ninguno han sido ni siquiera regidores, o sea que podríamos decir hasta que tendrían poca experiencia en lo que es el manejo de alcaldía. O sea, todas esas son situaciones que se agregan a eso, pero lo más importante de la búsqueda de una solución a ese problema y rápida, porque es que agregarle un ingrediente más, o sea, un amigo más al coronavirus, que sería la problemática que se pueda presentar con una acumulación de basura, pues decía Clara hace unos instantes que ya hay camiones que no están entrando a verter los desechos, entonces eso va a traer consigo una acumulación de basura que es un amigo del coronavirus, porque el sucio, la mugre, es amiga del coronavirus, es donde se esconde. Así es, así es. sí, Entonces, lo que tenemos es que llamar a la población a ayudar a cada uno de los síndicos de cada municipio. Sabemos que con la pandemia de coronavirus se está trabajando limitado, porque hay muchas de esas personas que tenían problemas cardiovasculares, pulmonares, diabetes, que están en su casa, que lo mandaron por 3 meses, que trabajaban con los síndicos. También tenemos que saber que están trabajando por lo menos como un 60 o un 70%, que tenemos que tener mucho cuidado también cómo nosotros manejamos esta situación, para que no se nos vaya de las manos, y también tomar conciencia que ellos están tomando la posición en un momento muy difícil con el COVID-19. Segundo, se está trabajando con un porcentaje de trabajadores muy poco, de una porción muy pequeña. Entonces, todas esas cosas tenemos que saber nosotros también manejarlas y saber cómo nosotros debemos de manejar la basura en nuestros lugares. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y saber dónde la podemos colocar, saber cómo manejar esa situación. Tenemos que todos poner un granito de arena, porque de todo va a depender realmente las condiciones que se vayan presentando según el manejo que nosotros podamos tener en ese sentido. así es. Claro, Finalmente, por mi parte, en ese sentido, se quiere como un llamado a los sectores, a los municipios que sigan siendo afectados con el asunto de la humareda del vertedero, que por favor no cometan el error de cerrar puertas y ventanas. Es preferible abrirla, porque si cuando usted siente el humo, usted lo que hace es que cierre, entonces usted está trancando esto dentro de su casa. Mientras que si usted abre puertas y ventanas, entonces usted va a permitir que circule, que si entra, pero que salga y no se quede allá adentro. así es. Vamos a una pequeña pausa comercial, porque ya nuestro máster nos da la noticia de que nuestro invitado especial del día de hoy se encuentra con nosotros. Vamos a una pequeñita pausa y de inmediato regresamos.
y el famoso 30% que está solicitando la población de los trabajadores con relación al fondo de pensiones. Juan, el escenario es suyo, bienvenido. Buenas noches, doctora Jocelyn Peña y los colegas que le acompañan en el set, ¿verdad? Yo me siento vanidoso porque con esa presentación, eso es un compromiso, porque yo a lo sumo lo que tengo es la categoría de aspirante amigo suyo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, distinguida Clara, ¿cómo está? Bienvenido, doctor. Un placer. Que esta sea su casa. Amén, que así sea. Yo quiero pedirles permiso a ustedes y a su audiencia para aprovechar que celebramos hoy, todavía no se ha ido el Día Internacional del Trabajo. Para mí es un día que tiene mucha significación porque por razones hasta geográficas estuve de alguna manera vinculado al movimiento sindical, aunque sea como alumno. Y entonces este día 1 de mayo es un día que no deberíamos celebrarlo porque en República Dominicana, porque el sector, la clase obrera está muy golpeada, el sector sindical se ha debilitado mucho con los años. Recuerdo con nostalgia lo que aprendí de los aportes de Mauricio Báez, esas luchas por los derechos fundamentales de los trabajadores, el sacrificio, el martirologio de Guido Gil en la Romana, en el Central Romana, los desvelos de Julio de Peña Valdés, de Francisco Antonio Santos, que tengo entendido que murió este año, y de mucha gente que aún está viva, como Antonio Florián Peñita, que milita ahora actualmente en la Fuerza del Pueblo, fue del Partido de los Trabajadores Dominicanos, Barbarín Mojica y toda una legión de hombres patriotas que dedicaron su vida para que la clase obrera mejorara su nivel de vida. Y hemos llegado a la situación que estamos, bastante complicada, con un movimiento sindical inmovilizado, sin incidencia en la población. Y entonces también llegamos en tiempos de coronavirus, en donde la clase obrera dominicana ha sido la más golpeada. Es lamentable, pero de todas maneras hay espacio para honrar a los dominicanos y las dominicanas que se han sacrificado por la lucha obrera, de manera que lo honro a esos patriotas y a esos dirigentes que antecedieron a los que somos a los dominicanos del presente. Dentro de ese grupo estaba también Jacinto de los Santos. Por supuesto, claro. Me quedan muchos y lo conocimos. Recibimos enseñanzas de él. Yo di muchos talleres con ellos y los seguí desde cerca. Rivera, precisamente el trabajador, la clase jurídica dominicana también ha sido afectada precisamente por esta pandemia con el COVID-19 y el cierre de sus fuentes de trabajo. ¿Qué tiene usted que decir con relación a la situación actual de los abogados y de ese túnel que aparenta ser tan largo y que al final, lamentablemente, como que no se llega a visualizar el rayito de luz que le va a dar la libertad a los abogados en cuanto a esta situación económica que estamos viviendo? Bueno, en efecto, los profesionales liberales en este país, en medio del coronavirus, están sufriendo los embates de la inactividad. No solo reina gran preocupación, porque tengo que admitir sin embajes que hay muchos profesionales que hoy en día tienen dificultades alimentarias inclusive. En el caso de los abogados, nosotros recibimos quejas de muchos colegas que nos dicen, oye, pero tengo 2 meses sin hacer nada. Y hay una franja importante de los abogados dominicanos que tienen un ejercicio precario, que viven del día a día. Y fíjese usted, están paralizados hace 2 meses. Es más, yo le manifesté el testimonio de un colega que dijo, tendré que irme para el campo, para ir a trabajar a la finca porque no puedo aguantar. Pero estos problemas los tenemos debido a la situación del coronavirus, pero se acentúa
por la falta de institucionalidad del Colegio de Abogados. Nosotros prácticamente no tenemos un gremio organizado. Estamos en medio de una crisis institucional que la comunidad jurídica sabe que fue el producto de la ambición de continuidad de los últimos dirigentes que tuvo el Colegio de Abogados. Y entonces nosotros definimos aquella crisis como un golpe de Estado y entonces la estamos pagando porque el colegio no funciona. Es una entidad que todos sabemos que recibe muchos millones de pesos, pero nada hace para beneficio de la clase. Yo quise durante esta crisis no aludir mucho al tema de la crisis particular de los abogados, porque los abogados somos un sector importante, pero tenemos la población en general, y lo que hice fue preocuparme y preocupar a otro por la situación del país entero. Pero el tiempo ha pasado, seguimos en cuarentena y ya va a llegar el momento en que nosotros tengamos que hacer alguna propuesta para ver si la situación de crisis se resuelve y podemos lograr que el Colegio de Abogados use los recursos que tiene en los bancos dominicanos para apoyar a la clase dominicana. Hemos estado trabajando en una propuesta en ese sentido. Hemos visto a otros colegas, y tengo que mencionarle, la doctora Jocelyn Peña, a través de la Asociación de Abogados de Santo Domingo Este, que ha estado trabajando no solo para la solidaridad con los abogados, que yo soy testigo, usted ha hecho esfuerzo por crear un fondo de solidaridad, y en eso está, y bueno, y puede contar con nuestro humilde apoyo, sino que también ha hecho propuestas para que esta situación se resuelva. Yo pienso que la situación no espera. Tenemos personas que tienen peligro, abogados, que su vida corre peligro. En las redes vemos a diario qué está pasando con la abogacía, pero algo hay que hacer, definitivamente. Así es, así es. Lamentablemente nuestro gremio atraviesa por una problemática bastante seria, nunca antes vista. Y lamentablemente, como siempre es de esperarse, vamos que sufrimos esta crisis. Lamentablemente es así. Aparentemente no hay una voluntad de la actual directiva. Usted me aclarará si todavía sigue siendo directiva o no No, es directiva, pero no, definitivamente. esa voluntad de llegar a un acuerdo salomónico es lo que nos mantiene sumergidos en esta situación de un limbo jurídico, por decirlo así. No, ciertamente la última directiva concluyó su gestión el 7 de enero. Sin embargo, el Colegio de Abogados no queda en un limbo jurídico. Está en un limbo jurídico porque prácticamente han quedado unas personas ahí de facto. Yo no había querido traer a colación esto, pero la misma lectura de la ley dice que si no se pudieron hacer las elecciones por las razones que nosotros conocemos, en el colegio hay autoridad. Así como en el país, en ausencia de un presidente, hay un sistema de sucesión presidencial. En el Colegio de Abogados eso es posible. Nosotros vamos a lanzar una propuesta oportunamente que podría aplicarse una de esas soluciones, porque la situación no espera. Hay unos amigos que se han aferrado al colegio, pero ellos van a tener que abrir las puertas del colegio y permitir que los recursos del colegio vayan a satisfacer necesidades, al menos alimentarias y de salud, de la clase jurídica dominicana. Sí, realmente es penosa la situación que abogados de tantos años de ejercicio estén pasando situaciones tan lamentables, tanto de salud como económica, producto de otras situaciones y que ahora se han agravado por la situación de la pandemia del COVID-19, y que nosotros contamos con una institución que se supone debe velar por nuestra protección y nuestros derechos, pues no se ha sentido lo más mínimo en esta crisis que estamos viviendo. Pero bueno, como dije en un texto
al famoso 30% que los trabajadores están exigiendo a las administradoras de fondos de pensiones, de un dinero que es del trabajador, que lo administra un tercero y que aparentemente los trabajadores no tienen derecho a tocar. En efecto, yo quiero empezar planteando como premisa de que yo apoyo que las AFP se desprendan de un dinero que no es de ellos, que es de los trabajadores, y de manera emergente ese dinero pueda ir a manos de los trabajadores para sortear esta contingencia. Primero quiero dejar eso claro, porque usted sabe que esta vida contemporánea es muy rápida y con algunos juicios que voy a emitir, alguien pudiera pensar que no estoy de acuerdo. Tengo que decir, señores, que los problemas de la seguridad social son estructurales, que van más allá de la coyuntura. Que es verdad que el sistema de seguridad social es un sistema que no es seguro ni es social. Ese sistema se constituyó para engordar las arcas del sistema financiero nacional. De 2003 hasta el día de hoy, tanto en las ARS, la llamada ARS, como en las AFP, el sector privado se ha embolsillado 120 mil millones de pesos. Que para eso fue creado. Esta seguridad social no es solidaria. Este es un sistema mercantilista diseñado por los bancos de este país. Miren, y eso uno lo sabe porque ha estado vinculado al sistema financiero desde lo público. 5 años antes de implantarse el sistema de seguridad social, el banco más importante privado de este país envió a capacitar a su personal para capturar, para cooptar el sistema. Así pusieron la primera superintendente de pensiones. La primera superintendente de pensiones fue un cuadro formado de un banco muy popular en la República Dominicana. Y entonces nos dimos una legislación que toma al trabajador y a las pequeñas y medianas empresas como rehén para que aporten unos recursos y ese sector financiero recibir ganancias parasitarias. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, si le tocara pensionar a los trabajadores que hay en el sistema, aquí hay unos salarios promedios que rondan unos 17,000 pesos y algo, otros 12,500 y el más pequeño 10,500. ¿Tú sabes cuánto le tocaría con los niveles de distribución que hay al día de hoy a una persona que se pensione con el mayor salario que he presentado promedio? 4,015 pesos. Lo del segundo nivel, que ganan 12,000 pesos y reúnen las 360 cotizaciones, van a recibir 2,700 pesos. Y no se diga lo que reciben 10,000 pesos. Si logran sumar 30 años de trabajo, lo que van a recibir son 2,500 pesos que no le va a dar para la medicina. De manera que el sistema de la seguridad social completo, incluyendo a la AFP, hay que desmontarlo para establecer un sistema distinto. Ahora bien, lo ideal hubiese sido que en esta coyuntura, como las AFP han ganado tanto dinero, lo ideal era que le dieran un bono sin mayor trámite, un bono de fidelidad, llaman algunos, un bono de contingencia, que cargado ese bono a las ganancias presentes y futuras de la AFP. Estamos en una emergencia. El capital financiero, haciendo una inversión muy baja, y lo podremos ver más adelante, se ha ganado miles de millones de pesos. ¿Por qué razón, por primera vez, lo que producen los dueños del dinero de la AFP no reciben algo? De la AFP se ha sacado dinero para todo, ¿eh? Una vez amagaron sacar dinero de la seguridad social para hacer construcciones, otras veces amagaron para hacer carreteras. Hubo en una ocasión que habían 10,000 millones de pesos en fondos de la ARL, que eran fondos que los trabajadores no habían reclamado. Y ustedes saben cuál fue la genialidad del sistema. Se pusieron de acuerdo para que el sector privado reingresara el dinero que había aportado y el sector público se quedara con la otra parte.
y los representantes de los trabajadores en el sistema hicieron motis. Ahora, dentro de las primeras medidas que tomó el presidente, lo primero que se hizo fue tomar 12.000 millones, de 12.000 a 14.000 millones de fondos entregados por el sistema para apoyar los planes sociales. Bueno, es verdad que es un apoyo a la población en general, pero un apoyo también a las empresas. Ese programa FASE se está financiando con dinero de la Seguridad Social y hay muchos de esos trabajadores que no van a recibir nada. Es bueno resaltar que cuando el gobierno dominicano tomó en cuenta el tema de la suspensión de los contratos de trabajo, excluyó algunos sectores. Hay muchos trabajadores que están cesanteados en su trabajo, pero que no le están dando los 8.500 pesos. ¿Y ustedes saben por qué? Porque hay un subregistro de cotizaciones en la Seguridad Social. Si la empresa de un trabajador no cotiza en la Seguridad Social, el gobierno no le da los 8.500 pesos. Usted sabe el hambre que están pasando los trabajadores dominicanos sin siquiera poder acceder a ese fondo. De modo que yo entiendo y quiero ser honesto con este tema. Yo creo que la iniciativa de los legisladores es atinada, pero yo tengo una preocupación y es que si no hay un compromiso político, si no hay un pacto en donde el gobierno, el presidente y los partidos impulsen ese proyecto de darle el 30% a los trabajadores, la dinámica legislativa va a impedir que ese proyecto de ley se apruebe a tiempo. Sin embargo, si hay voluntad, nosotros no tenemos que esperar que se vote una ley. La misma ley 8701 permite que por la vía administrativa y haciendo una ingeniería financiera, el Estado y la ARS puedan disponer de los recursos que queremos conseguir por ley. De manera que a mí me preocupa que en medio de un proceso electoral algunos legisladores tomen este tema que todo el mundo quiere que está apoyando, pero que el proceso se quede simplemente en la discusión de quién apoyó y quién no apoyó. La propuesta que nosotros estamos haciendo es que debe haber un pacto político primero para aprobar el tema del 30% de los salarios para los trabajadores. Eso es lo primero. Pero el otro compromiso de fondo es un pacto para revisar de pie a cabeza el sistema de seguridad social para desmontarlo, señores. Las AFP son las instituciones de este país que más rentabilidad tienen. El que sabe un poquito de mercado financiero y de rentabilidad, en fin, de derecho económico, sabe que si una empresa tiene una rentabilidad de 25%, esa empresa ha dado un palo. Pero ¿qué pasa con la AFP? Ustedes saben cuál es el promedio de rentabilidad de la AFP por año. Algunas tienen hasta un 65%. La rentabilidad se calcula tomando en cuenta lo que tú inviertes y la ganancia que recibes. Por ejemplo, la que más recibe la AFP Romana, que en el último año tuvo una rentabilidad de 65%. Es decir, si esa ARS invirtió 100 pesos, recibió de ganancia 65%. La AFP, por ejemplo, Popular, un 44%. La AFP Crecer, un 64%. Pero Rivera, disculpe. Sí, disculpe, pero mire, con relación a lo del 30%, lo que he notado es que los ciudadanos, los trabajadores, están solicitando el 30%, más allá que porque es su dinero y es su derecho, sino como con la actitud de para perder todo, que me entreguen el 30%. O sea, el ciudadano, el trabajador, no tiene confianza en que ese dinero al final de la jornada pues va a retornar hacia él. ¿No sería más efectivo la modificación de la ley 8701 a miras de reducción de la cantidad de cuotas que son inalcanzables, porque todavía no es el primero que se haya pensionado con este sistema, y rebajar al mismo tiempo quizás la cantidad o acomodar la cantidad de años requeridos, pero sobre todo modificar que las ganancias que obtienen el día de hoy las aseguradoras, las administradoras, pues que se distribuyan de una forma más equitativa
Y quizá, ¿por qué no?, que de un 100%, el 90% de esas ganancias retorne al trabajador, que es el que está aportando, y el 10% quizás a la administradora por el trabajo de administración que están realizando. O sea, no es más efectivo que le retornen al 30% que está solicitando la población a que se modifique la ley 8701 a miras de que sea más efectivo y más, qué sé yo, más factible el poder optar por una pensión digna, porque realmente Sí, la actitud que veo es que mejor entrégame el 30% a tener que perderlo todo, y se supone que no debería ser así. La población tiene razón porque ya hay estudios que se han hecho. Por ejemplo, este modelo copió el modelo de Chile, y en Chile se armó prácticamente una revolución que todos conocemos, porque cuando llegó el momento de pensionar a los trabajadores, la pensión más alta era el equivalente a 11,000 pesos dominicanos. Y recuérdese que Chile es un país que estuvo en el desarrollo, o sea que no daba para nada, y se armó lo que se armó. Lo que pasa, y pienso que la población tiene razón, la población va a perder su dinero cuando usted llegue a viejo y le toque pensionarse. Hay personas que yo conozco que le ha llegado la edad, no ha tenido la cantidad de cotizaciones, porque es que le estafan este sistema es doble. Y le voy a poner mi ejemplo. Pero ahí, por eso le digo, la modificación de la ley, reajustar las reglas, las normas del juego, para que cuando uno llega a esa edad reducida, que no sean 60, ni como están aspirando a ser 65, sino más bien que la acomoden a 53, 55 años de edad, y que en vez de ser, por ejemplo, 360 cuotas, como está establecida, qué sé yo, sean 250, 260, y que principalmente las ganancias, que ahí es donde está el problema, porque si nos basamos, como dice la ley, simplemente a que nos retornen lo que aportamos, pues realmente las pensiones van a ser así como salieron en Chile. No, sin embargo, el quid del asunto estaría en que las ganancias que tienen las aseguradoras, que son descomunales, se redistribuyan esas ganancias y le lleguen a la persona que está colaborando. ¿Cómo no? Mire, aquí hay dos tiempos. Recuerde que estamos en una emergencia, y por eso he sido flexible y me identifico con que le devuelvan el 30%, porque algo deben recibir los dueños del dinero, ¿de acuerdo? Y en estos tiempos de emergencia se necesita una salida rápida. Yo pienso que hasta cómodo para el gobierno, que el Estado era el que debía incluso asumir eso. Hay en otros países que, por ejemplo, Estados Unidos, el presidente puso a Estados Unidos de ejemplo, yo lo pongo también, tomó una medida y le hizo llegar un cheque o 2 cheques a cada ciudadano en tiempo de crisis, pero digamos que no llegan ahí. Para el Estado es un fly al catcher, como dicen en mi campo. Si el Congreso aprueba una ley que obliga a la ARS a devolver el 30%, pero esa es la coyuntura. La decisión de fondo tiene que adoptarse pronto, porque ahora que están las condiciones, hay conciencia para eso. Yo coincido con usted, pero de lo que estoy planteando es de darle un giro a la filosofía. Por ejemplo, todos sabemos que las AFP son instituciones pequeñas, que no invierten mucho en personal, que no tienen materia prima. Las AFP son prácticamente una computadora y una persona. Yo entiendo que ese intermediario no debe existir. Que el intermediario, que las personas que gestionen los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos deben ser empleados, no un intermediario de los fondos de pensión, que no es lo mismo que tener a un intermediario que gana más que tú. Fíjese que yo le dije que tienen ganancia por 65%, y ustedes saben cuáles son las ganancias de los fondos brutas, sin quitarle la inflación, 10.5%, que cuando usted le quita la inflación, a los empleados lo que le ha entrado es 3.5% nada más. Sin embargo, esa gente tiene todo el dinero. Una transformación del sistema de seguridad social y de esos fondos debe sacar del medio el intermediario privado, es quitarle el criterio mercantilista. Y yo le quiero decir algo a usted y a los colegas. Mire, cuando aquí se adoptan las regulaciones de tipo económico, por lo general, y le puedo hablar de varios mercados, esa regulación la hace el mercado. No la hace el gobierno, no la hacen los legisladores. No debe ser así, ¿eh?
Por ejemplo, esa legislación de seguridad social, eso es factura de los bancos. Si usted se va, por ejemplo, a la ley del mercado de valores, ¿usted cree que fue el Estado y los legisladores que le hicieron? No, la ley del mercado de valores le hicieron los bancos para su puesto de bolsa. De manera que de que empieza el mercado lo capturan. Y eso pasa en las telecomunicaciones. Cuando en otros países el costo por minuto de la llamada estaba baratísimo y gratis, aquí todavía se cobraba muchísimo dinero, porque es que tenemos unos representantes políticos que no asumen el trabajo. A veces se toman la cosa de oído, muy bien, que quieren que entreguen el 30% y eso lo vamos a apoyar, aunque tengo el temor de que se vaya el tiempo en dimes y diretes, porque tengo que decirle la verdad, los partidos mayoritarios le están sacando el cuerpo a la discusión. Ayer, la Secretaría de Finanzas del PRM dijo que no se podía, y a lo mejor tiene alguna razón técnica, pero fue un secretario que habló. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento del candidato presidencial del PRM? Pero lo mismo puedo decir en el caso de Leonel Fernández, por ejemplo. Él ha propuesto un bono. Bueno, y parece viable. Sin embargo, todos están evadiendo chocar de frente con el capital financiero. Usted sabe de qué estamos hablando. Y los legisladores del gobierno están escurriendo el bulto, ¿verdad? De todas maneras, esa es la vía que tenemos y nosotros nos estamos sumando y nos vamos a sumar para defender esa propuesta, porque si no conseguimos que se apruebe el 30%, vamos a conseguir el desmonte del sistema de seguridad social, que es lo que toca. Y yo quiero decirle al público que nos ve que ya hay tradición. Aquí había un fondo de pensiones de los trabajadores del sector hotelero. Pregunte, ¿dónde está ese dinero? Cuando vino la ley lo desmontaron y se fue el dinero. Y le decía, yo tenía 20 años, 20 y pico de años en la administración pública como maestro. Tuve un tiempo en el ayuntamiento. Y cuando empezó en el 2003 el sistema, yo empecé de cero. Más de 20 años de cotizaciones se fueron por la borda. Los mismos ayuntamientos, por ejemplo, no pagan seguridad social y eso perjudica a los trabajadores. Y hay que estar dando amnistía y amnistía, pero al final el que se perjudica es el pueblo trabajador, donde no hay condición. Y ahí hablo de un tema, y debo decirlo un día como hoy, porque hemos cambiado, señores, nosotros hemos cambiado las luchas sociales, las reivindicaciones del pueblo por una jipeta, por una casa en Los Mogotes, ¿verdad? Por un live de Mozart La Para. Estamos cambiados, una cosa lamentable. Por suerte, el asunto que pasó en la plaza dio esperanza de que hay una juventud viva. Nuestro país va mal y nosotros tenemos que empezar ese cambio atendiendo ese tema. Mire, yo soy una persona comprometida políticamente, pero el candidato presidencial que haga una propuesta así de fondo, de transformar eso, yo no tendré cómo negarle mi voto. No podré negarle el voto. Yo quiero ver a los candidatos a senadores, los de mayor nivel, el del PLD, el del PRM, en fin, hablando de la seguridad social, que es un asunto neurálgico. De manera que yo pienso que tenemos que aprovechar que se ha politizado el tema. Cuando digo politizado es que está en la agenda pública para impulsar el 30%. Yo creo en una fórmula más expedita. Yo creo que por la vía administrativa en una semana se puede aprobar el bono de fidelidad y de contingencia, que no cargue el ahorro de los trabajadores. Pero muchos entienden que eso es un sueño. Bueno, pues nos vamos por la propuesta legislativa para que entreguen el 30% ahora, pero que cuando empiece la legislatura hagamos una revolución para desmontar un sistema excluyente y poco solidario que tiene que ver con nuestra propia existencia. Juan, usted acaba de mencionar que usted está de acuerdo con la propuesta de la devolución del 30%. Ahora bien, ese 30%, ¿de dónde saldría? ¿Saldría de los ahorros que tiene cada trabajador o saldría de las ganancias netas que ha tenido el dicho fondo? Porque entonces la propuesta es que salga de los propios fondos. Sin embargo, esto, Juan, realmente sería así.
afectaría lo que sería el fondo para una futura pensión. Claro que sí, porque si estamos hablando de 360 cuotas, si usted a ese fondo, ese capital, le retira el 30%, ¿qué va a quedar? Entonces nunca lo vamos a pensionar. Usted ha tocado el tema neurálgico, que por la prisa la gente no toma en cuenta el costo de la crisis. No deberían pagarlo los trabajadores. No deberían pagarle los trabajadores. Lo que se le dé al trabajador en esta etapa debe salir de las ganancias presentes y futuras. Las ARS tienen una proyección. Hoy un dirigente sindical que dijo 68.000 millones de pesos, tal vez exageró, porque las AFP se han ganado 33.000 millones, pero yo pienso que sí que se puede. Y quiere que le diga la verdad, si la AFP quieren sobrevivir en el sistema, lo mejor que pueden hacer es ceder y cambiar el discurso, porque yo vi a la presidenta de las AFP y fue un discurso que dio pena. Le vi un desdén por los trabajadores. Lo primero que dijo es que los trabajadores son los que menos aportan, que son los que menos aportan. Los dueños de ese capital son los trabajadores. El objeto de esa ley son los trabajadores dominicanos. No es el capital financiero que no se compromete, que estamos en una crisis sanitaria que tiene que ver con la vida de nosotros. Y pregunte cuál ha sido el aporte de los bancos de este país, que cada año publican que se ganan 1.500 millones, 2.500 millones. No, ni siquiera han hecho aporte para la solidaridad del pueblo dominicano. Yo pienso que aquí hay una lucha frontal. Y en el caso mío, querida colega, y moriría así, yo tengo mi puesto. Mi puesto es contra las personas que usan el sudor del pueblo trabajador para su propio beneficio sin aportar. Yo no estoy de acuerdo en contra del progreso. Yo lo que estoy en contra de la vida parasitaria, en contra de la vida de la mayoría del pueblo dominicano. Clara Moreno han estado en silencio total. No sé si es que usted lo ha intimidado, Rivera. No, que no, si le no pasa lo que me pasaba a mí, ya yo estoy confiada. Parece que era que no me escuchaba, porque le quería hacer varias preguntas hace rato, pero en el sentido del boletín, el último boletín del 2019, dice que los fondos, como usted dijo anteriormente, que la Romana ganó un 65%, Crecir ganó un 60%, y también la FP de 34%. El sentido es que la presidenta de la AFP dice que para qué necesitamos el dinero, pero estamos en un momento de crisis y necesitamos ese dinero para poder subsistir. Hay muchas de las personas que no están trabajando, que tienen problemas cardiovasculares, que tienen que utilizar un medicamento diario y no tienen con qué comprarlo. Y en sentido, ya nosotros tenemos unos 47 días para tener en lo que es la cuarentena sobre el COVID-19. En ese sentido, ellos deben de dar, y es un asunto que deben de tener la voluntad, porque está ahí el dinero de cada uno de los trabajadores dominicanos, y pueden desmontar, dar la cantidad que sea necesaria en estos momentos de las ganancias que han obtenido de todos estos años de los trabajadores del 2004 hacia acá. Por supuesto, han ganado eso con un solo trabajo, dándole a una tecla e invirtiendo en títulos valores del Banco Central y dándole a otra tecla y comprando bonos del Estado. No han hecho más nada y se han ganado todo ese dinero. Esa es la verdad. Sí. Y a través, como personas que no saben cómo ellos están en FP, son comunes, que han trabajado, no tienen, ¿qué podemos decirle? ¿Qué podemos buscarle? Doña Clara, para que ellos puedan no se está escuchando. Hay interferencia, doña Clara, revise su audio. Mientras tanto, Moreno tenía algo que decir, Moreno. Algo que quiero resaltar, el asunto que decía el colega sobre lo que es la voluntad política. Lamentablemente,
tengo que decir que lamentablemente, si no hay voluntad política, no hay solución a los problemas de los de abajo. Fíjate si eso es así, que lo primero que hicieron fue que cuando intentaron someter al debate el proyecto de ley tendente a que se le otorgue el 30% de los fondos de pensiones a los dueños del dinero, a los trabajadores, ¿qué fue lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados? ¿No? Inmediatamente irrumpió y mandó eso a una comisión. ¿Pero a una comisión para qué? Para que comience a dormir el sueño ahora, o hasta que vengan los que están manejando nuestro dinero, llamen a esa comisión, le metan un dinero en el bolsillo y el asunto comienza a dormir el sueño eterno. Ahorita comienzan, se ha estado rumorando que a partir del día 11 van a comenzar a ir abriendo las empresas y que de manera gradual el asunto se va dando, se integran los trabajadores, el asunto se muere y se quedó el proyecto en un proyecto más. Yo no entiendo por qué eso había que darle tanta vuelta de mandarlo a una comisión, si no es obligatorio, no es un mandato constitucional que todo proyecto de ley tenga que ir a una comisión de estudio. Eso no es verdad. Lo que pasa es que nuestros legisladores hacen negocio con ese tipo de cosas. ¿Qué tiempo no hace que están dándole vuelta a una supuesta modificación de la ley 8701? Y eso no ha podido ser posible que nuestros legisladores hagan conciencia y se sienten y vean que esto es lo que es una estafa a los trabajadores, una vulgar estafa, porque cuando tú logras acumular lo que logren acumular las 300 cotizaciones y vayan a optar por una pensión, ¿cómo que tú me vas a decir ahora que lo que yo tengo acumulado, tú lo que vas a hacer es que tú me lo vas a dividir en cuotas mensuales para devolverme y cuando eso se acabó ya yo no tengo pensión? Pero mientras tú me estás dando una parte de ello, la otra parte tú la tienes y la está explotando en tu beneficio porque tú sigues haciendo negocio con la otra parte del dinero que tú tienes, que es mío ahí. De ser así, lo normal sería que cuando entonces yo llegue a esa etapa, que me den todo lo que yo tengo acumulado, que a lo mejor yo lo cojo todo junto y me puedo poner a hacer cualquier cosa y sacarle entonces yo un beneficio a mi dinero, y no que sea tú el que siga obteniendo beneficio de mi dinero cuando ya yo tengo algo fijo, que eso es lo que tú me vas a estar dando. Sin embargo, los beneficios que sigue generando mi dinero se quedan contigo. Es que es una trampa. Mire, por ejemplo, si un trabajador se enferma, un trabajador puede tener 500,000 pesos. Si se enferma de una enfermedad grave, terminal, no puede ir a buscarlo. ¿De qué le sirve? Hay que dejar que se muera para que los parientes lo hereden. Pero oiga lo otro, cuando la persona tenga la edad... El asunto que hay que esperar que se muera. Pero cuando se muere, entonces, a los causavientes le ponen 60,000 trabas para que tampoco puedan acceder a que le puedan devolver una pensión por sobrevivencia o devolverle a que se parte ese dinero. ¿Cuántas solicitudes no hay archivadas ahí de personas que no han podido completar un supuesto expediente para poder optar por una pensión del esposo o de la esposa fallecida? Mire, yo pienso que la sociedad tiene que organizarse porque, como usted dijo, los legisladores, muchos legisladores, y son la mayoría, tengo que decirlo, porque si no fueran la mayoría, no tuviéramos todas esas leyes malas que se han aprobado. Los legisladores están ahora coyunturalmente, lo vamos a aprovechar, pero yo creo que la sociedad debe organizarse para reclamar la reforma de esa ley, el desmonte del sistema con todo y filosofía, por un sistema solidario que le pueda garantizar el retiro a las personas. Esa debe ser la lucha. Yo quiero que termine el coronavirus, porque tengo una propuesta para que nos podamos organizar en ese sentido y llevemos la demanda hasta el final, porque se inició, pero los mismos legisladores se entretuvieron en el tema de la reforma y usted sabe que
¿Qué pasa? ¿Usted quiere que le diga una verdad? Que aquí no hay un proyecto de ley que se apruebe que no tenga su presupuesto detrás. Tiene que tener su doliente. Si no tiene el doliente, no prospera. No prospera. Entonces tenemos que organizarnos. Depende hasta los intereses que estén envueltos para el volumen del presupuesto. Pues claro, por supuesto. Pero yo creo que, tal y como usted decía, este es un sistema que hay que desmontarlo. Ese dinero hay que buscar la forma de sacarlo de esa administración, de esa AFP. Eso hay que sacarlo de ahí, por Dios. Se puede crear una institución que pueda estar inclusive dirigida por los propios trabajadores. Eso es correcto. Es correcto. Una propuesta. Por ejemplo, las cooperativas, ¿quiénes las administran? Son los propios socios y no funcionan las cooperativas. Sí, claro. Y para lo poco que hacen las AFP, es necesario gastar. Yo le he dicho cuál es el trabajo de la AFP. Es un asunto simple, con una persona con mediana formación financiera lo puede hacer, porque no crea que es que hacen ingeniería financiera y consiguen productos con alta rentabilidad para los trabajadores. Es un negocio parasitario que tienen con el dinero de las empresas medianas y pequeñas y de los trabajadores. Doña Clara. Sí, como estábamos diciendo anteriormente, que lo que dice Moreno con el asunto también de las cooperativas que están funcionando, y ahora lo que tenemos es un asunto de voluntad que no existe para darnos fondos a los trabajadores femeninos. Realmente es un asunto que puede solucionar en una semana, se puede solucionar, como dijo el doctor Rivera. Si quieren que nos digamos las verdades, miren, estos empresarios también financian a los partidos. Yo sé que hay muchos partidos temerosos porque no le quieren entrar de frente para que no le paren el financiamiento, pero luego volvemos a la ecuación malvada. ¿Y los trabajadores qué? ¿Quién defiende al pueblo trabajador? O sea, ¿cuándo nos vamos a sacudir para que este país avance? Porque es la vida de la gente que está en juego. Así es. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, la conversación está bastante interesante, pero como todo lo bueno viene en pequeñas cuotas. Hacerle pues la invitación, Rivera, nueva vez, este espacio es suyo cada vez que usted necesite o simplemente desee compartir con nosotros de todos esos conocimientos vastos que sabemos y damos fe de que realmente están ahí, pues este espacio es suyo. Yo acepto la invitación para seguir siendo alumno de ustedes. Algunas palabras finales, Rivera, tanto a los trabajadores en el Día precisamente Internacional del Trabajador y por supuesto a nuestra clase jurídica que lamentablemente le ha tocado conmemorar el día de hoy, pues fuera del ámbito laboral. No, al pueblo trabajador decirle que hoy como ayer es necesario que haya conciencia de clase para sí. Los sectores oligárquicos de este país no harán nada por el trabajador si el trabajador no adquiere conciencia, se organiza. Al frente tiene un momentum para lograr una gran conquista con la reforma del sistema de seguridad social. Vamos a apoyar esta propuesta y cuando las condiciones estén dadas, vamos a movilizarnos para arrebatarle a los enemigos de los trabajadores una reforma para que tengamos un sistema de seguridad social más justo, más incluyente y con mayor equidad. Muchísimas gracias, Clara Moreno. Gracias al señor Juan Rivera, gracias al colega por estar con nosotros. Muchísimas gracias por usted estar con nosotros. Gracias al colega Rivera. Creo que hay muchas cosas todavía que seguir discutiendo sobre este tema y creo que lo más prudente es dejarles a él una invitación abierta para un próximo programa y que darle inclusive hasta más tiempo
para que podamos seguir discutiendo esta cosa sobre lo que son los fondos de pensiones y en sentido general la famosa ley de seguridad social. Nada mejor que un día como hoy para haber tratado el tema, pero reitero, nos faltó tiempo porque todavía hay muchas cosas de las que hay que hablar y sobre todo he llamado a que si como pueblo trabajador no nos empoderamos, no estamos haciendo absolutamente. Tenemos, como dice el colega, que arrancarle esos fondos a este sector privado y convertirlo en una administración propia de los trabajadores. Así es, lamentablemente, Moreno, cualquier cantidad de tiempo es insuficiente para sostener una conversación tan agradable con nuestro querido amigo y hermano Juan Rivera. Realmente siempre es un placer tener conversaciones, y no tener conversaciones, no sentarse a escuchar. Realmente personalidades como Juan Rivera llenan a uno de bastante satisfacción y de conocimientos adquiridos. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros, y a ustedes, amigos televidentes, hacerle la cita para el próximo viernes de 7 a 8 de la noche por Amapola Digital TV, televisión digital a solo un clic. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Bye, bye. Bye, bye. Bye.